Hola, en este vídeo vamos a ver cuáles son los objetivos básicos de control de un lazo de realimentación, que principalmente van a ser rechazo de perturbaciones, seguimiento de referencias y robustez. Pero antes de esos objetivos hay un primer mandamiento, que es que el sistema en lazo cerrado sea estable, es la estabilidad, que más que un objetivo es un requisito. Cuando nosotros tenemos un sistema, tiene una salida y tiene una entrada, decimos que el sistema es estable si cuando la entrada está acotada, la salida que se obtiene también está acotada. ¿Vale? La definición de estabilidad la trabajaremos en temas posteriores, pero así, a grosso modo, sería esa. Entonces, por ejemplo, respuestas de un sistema estable serían las que se muestran, por ejemplo, aquí. La entrada del sistema sería esta línea azul, ha pasado de 0 a 1, y estas serían las salidas de dos sistemas. En el caso del sistema con la salida representada en línea roja, pues bueno, hay una respuesta en principio transitoria y luego pues se tiende a un valor constante estacionario, que en este caso pues sería 4. En el caso del otro sistema con la respuesta amarilla, pues vemos que tenemos una respuesta transitoria distinta, donde se pasa del valor estacionario al que llega y hay unas oscilaciones, y luego tiende a un valor constante, que en este caso es 2. ¿Vale? Bien, estas serían respuestas típicas de un sistema estable. Entrada acotada, salida acotada. Por el contrario, a la derecha lo que tenemos son respuestas típicas de un sistema inestable. La línea azul otra vez sería la entrada y en rojo y amarillo pues tendríamos la salida de dos sistemas distintos. En uno de ellos vemos que la salida empieza a crecer indefinidamente hacia más infinito, con lo cual no está acotada. Y aquí en la línea amarilla vemos que las oscilaciones, al igual que ocurrían antes, hay unas oscilaciones pero aquí se atenuaban y sin embargo aquí las oscilaciones empiezan a crecer, de tal manera que esto al final se queda oscilando entre más menos infinito. Pues bien, estos serían respuestas típicas de sistemas inestables. Cuando nosotros hacemos un sistema de control en lazo cerrado, no queremos tener respuestas de este tipo. La inestabilidad puede venir de que el sistema que queremos controlar sea inestable, que eso sí puede ocurrir. Y en esos casos, de hecho, la única forma de controlarlo es mediante un lazo de control en lazo cerrado. Otra posible causa de que el sistema sea inestable, y eso sí es importante que no ocurra, es porque nosotros, a lo mejor nuestro sistema que queremos controlar es estable, pero al establecer el lazo de control hemos diseñado mal el controlador y hacemos, por un mal diseño, el sistema en lazo cerrado se vuelve inestable. O también porque sea poco robusto. Lo de poco robusto se refiere a que nosotros para diseñar el controlador habremos utilizado un modelo aproximado del proceso y puede ocurrir que con el paso del tiempo, por el desgaste, porque cambiamos de punto de operación o por cualquier otra causa, haya variaciones en el proceso real que ya hagan que ese modelo sea muy diferente del proceso real y entonces el diseño del controlador que hayamos hecho pues no obtenga una respuesta estable, sino que haga que el lazo de control sea inestable. Entonces eso es lo que hay que evitar. Ejemplos donde la estabilidad es muy importante, pues por ejemplo, en una caldera donde se está generando vapor a presión, pues ahí el control de la presión es muy importante. Si la presión empieza a incrementar, si tiende a infinito, pues al final estallaría la caldera. Lo que pasa es que, bueno, hay otros dispositivos de seguridad que evitan eso. En el caso, por ejemplo, de un avión, imagina un avión con la velocidad de altitud, que eso se vuelve inestable y entonces el avión empieza a caer hacia menos infinito, que al final no llegaría a menos infinito, llegaría a la Tierra. No llega a más los sistemas no llegan a la salida en más infinito a menos infinito por las limitaciones físicas que hay, pero la idea es que se hacen inestables. Y en el caso de una central nuclear, donde se tiene que controlar la reacción en cadena, pues imaginaros si eso al final se inestabiliza, ¿vale? Pues al final se produciría una explosión nuclear y con su siguiente catástrofe. Ya digo, la estabilidad es un requisito básico de los sistemas de control. Además, que el sistema sea estable no significa que se vayan a rechazar bien las perturbaciones ni que se vayan a seguir bien las referencias. Pero bueno, al menos cuando se hace un sistema de control, que el sistema sea estable es lo mínimo. Luego los objetivos básicos que se buscan, como ya digo, seguimiento de referencias, rechazo de perturbaciones y robustez. Vamos a comentar cada uno de estos tres. En primer lugar, nos vamos a centrar en el rechazo de perturbaciones, que eran entradas al proceso que afectaban a la salida, desviando su valor del valor deseado. Rechazo de perturbaciones en todos los sistemas. Lo que pasa es que hay algunos en donde la referencia permanece constante y entonces lo que queremos es que la salida se mantenga en torno al valor de esa referencia y aunque haya perturbaciones, pues no la alejen dicha referencia. Ese es el problema de regulación, que es el que da nombre de hecho a esta asignatura. Entonces, bueno, pues el controlador lo diseñamos para que sea lo más insensible posible a dichas perturbaciones. Ejemplos donde predominan perturbaciones y la referencia es constante. Pues por ejemplo la velocidad de una turbina.
Nosotros, por ejemplo, una turbina hidráulica que está acoplada a un alternador y tiene que girar una determinada revoluciones por minuto para que, en función del número de polos, la tensión que se genera trifásica por el alternador sea de 50 Hz y se pueda acoplar a la red, independientemente de la altura de agua, por ejemplo, del río o del embalse en donde esté esa turbina hidráulica. El proceso de pasteurización. En el proceso de pasteurización, la temperatura que tiene que alcanzar la leche en ciertos puntos permanece fija para matar los microorganismos, independientemente del caudal de leche, de la temperatura a la que te llegue la leche, que serían perturbaciones, o de la temperatura ambiente, que también serían perturbaciones que afectan al sistema, por ejemplo. O una escalera mecánica, donde van personas, que eso siempre está girando a la misma velocidad, independientemente de que haya una única persona o haya 20 personas montadas en la escalera mecánica. Entonces tiene que rechazar la perturbación del peso del número de personas que haya y mantener la velocidad constante. En esta gráfica lo que vemos serían respuestas de distintos rechazos de perturbaciones de dos sistemas distintos, ¿vale? La referencia es 1, que es la línea en azul. En el caso del sistema cuya respuesta es la línea roja, pues vemos que se produce una perturbación en este instante en torno a 2 segundos, que no aparece aquí dibujada. Lo que se dibuja es la salida del sistema y en este caso, pues bueno, vemos que inicialmente estaba en torno a 1 la salida y luego de repente pues hay un transitorio y la lleva a un nuevo estacionario que está cerca de 1,2. No ha rechazado la perturbación por completo, pero bueno, tampoco se ha alejado a lo mejor demasiado de la referencia. Habrá sistemas donde esto pueda ser aceptable y otros en los que no. Por el contrario, esta amarilla, la línea amarilla, vemos que hay un cambio en la salida transitorio, pero al cabo de un tiempo la salida vuelve a su valor de referencia, con lo cual rechaza por completo la perturbación. Esto sería lo ideal. Y hay controladores que aseguran este tipo de respuestas. Pasamos después a lo que sería el seguimiento de referencias. Los sistemas donde más importa el seguimiento de las referencias son los servosistemas, los servomecanismos, donde la referencia no suele permanecer constante, sino que cambia con el tiempo. Entonces, los sistemas se diseñan para que se siga la referencia de la mejor manera posible. Aquí de la mejor manera posible es un poco ambiguo, eso habrá que determinarlo en función de las especificaciones de cada sistema, pero generalmente lo que se busca es que haya poca oscilación, que sea rápido y que tenga precisión. Precisión se refiere a que esté cerca de la referencia, el error que se obtenga al final en el estacionario. Sistemas donde es muy importante el seguimiento de referencia, por ejemplo, la trayectoria de movimiento de un robot, que para realizar una trayectoria, por ejemplo, recta entre un punto de origen y un punto de destino, pues tiene que mandarle referencias cambiantes a sus distintas articulaciones y velocidades de las articulaciones. Entonces ahí la referencia está cambiando constantemente. O por ejemplo en un disco duro, cuyo cabezal se tiene que situar en unas determinadas posiciones que van cambiando muy rápidamente para poder leer la información. Aquí vemos lo que sería el seguimiento de referencia de dos sistemas distintos, donde la referencia en azul pasa de 0 a 1 en este instante, en el instante de un segundo. Y por ejemplo el sistema rojo vemos que tiene una respuesta sin oscilaciones, es una respuesta más o menos rápida y tiene un valor estacionario que no es exactamente la referencia. Aquí, como vemos, hay un error entre la línea azul y la línea roja. Eso sería la precisión, que en este caso pues esa precisión puede ser aceptable o no dependiendo de la aplicación de la que estemos hablando. Habrá casos donde eso no será aceptable. Por el contrario, la respuesta del sistema cuya salida viene representada en amarillo, pues vemos que al principio tiene un transitorio con unas oscilaciones que podrán ser aceptables o no. Vemos que se pasa de la referencia y luego empieza a oscilar en torno a la referencia, pero al final, cuando llega al estacionario, a partir de aquí vemos que llega a la referencia perfectamente, lo cual sería deseado porque tendría una gran precisión. También hay sistemas, hay controladores que tienen ciertas propiedades que aseguran eso cuando los cambios de la referencia, por ejemplo, son de tipo escalón. Generalmente, los sistemas de control, ya digo, se busca que sigan referencias y que rechacen perturbaciones. Vuelvo a repetir, hay sistemas donde predomina más una cosa u otra. De hecho, nosotros en la asignatura nos vamos a centrar más en el seguimiento de referencias. Y luego, por último, está la robustez. Hemos dicho antes que para diseñar un controlador, generalmente nos basamos en un modelo matemático del proceso, de su respuesta dinámica, que será generalmente una ecuación diferencial, eso dependerá de la aplicación. Pero nos basamos en un modelo matemático. Ese modelo matemático puede ser muy complejo, puede ser no lineal. Como ya hemos comentado que los sistemas de control de lazo cerrado hacen que sea el sistema más insensible a los errores de modelado y a la incertidumbre, generalmente se utiliza un modelo que a priori se sabe que va a ser más simplificado.
O sea, el modelo que se utiliza para el diseño de los sistemas de control ya se sabe que no es ni mucho menos exacto, no existen modelos exactos, sino que se sabe que se basan en una aproximación. Incluso a veces se hacen simplificaciones añadidas para facilitar el trabajo con el modelo. Entonces, cuando se diseña el controlador, se debe diseñar para que sea robusto, es decir, para que se cumplan las especificaciones con el sistema real en base a ese modelo, y aunque luego el sistema real no se corresponda tan bien como se creía con el modelo matemático que se está utilizando para hacer el diseño, la respuesta todavía siga siendo aceptable y por supuesto siga siendo estable, ¿vale? Porque la dinámica del proceso real con respecto al modelo matemático aproximado que nosotros utilizamos cambiará con el tiempo, por desgaste o por cualquier otra razón, porque cambiamos de punto de operación, etcétera, lo que llamamos la incertidumbre del modelo. Entonces, aunque haya cierta incertidumbre en el modelo, se debe intentar diseñar el sistema de control para que sea robusto, para que, aunque haya esos errores en los parámetros reales del sistema, o con respecto al sistema real, el sistema de control al menos siga siendo estable y más o menos pues cumpla los objetivos o las especificaciones que haya. ¿Qué problema hay? Que si hacemos un sistema de control que sea muy robusto, eso generalmente va a ser a costa de obtener una respuesta en la salida muy lenta, tanto para el rechazo de perturbaciones como para el seguimiento de referencias. Entonces, siempre hay un compromiso entre estos objetivos. Si queremos que se sigan las referencias muy rápidamente y se rechacen las perturbaciones muy rápidamente, pues la robustez no va a ser a lo mejor tan grande como si hacemos un sistema mucho más conservador, mucho más lento. Entonces, bueno, pues ahí en ese compromiso el ingeniero de control pues tiene que tomar ciertas decisiones. Pero por encima de todos estos objetivos está que el sistema sea estable.